Esto es Español para Todos. Soy Jerónimo Rosete y les doy la bienvenida a Proyecto E, un programa cuyo objetivo es brindar a las y los estudiantes herramientas para el ejercicio de prácticas sociales del lenguaje. En la clase de hoy revisaremos y escribiremos un informe de experimento. Para ello ya están con nosotros los maestros Mejer Márquez y José Luis Manguila. Comenzamos. Muchas gracias, Jero. Pues efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre los informes de experimentos. Es muy común que en las clases de ciencias ustedes lleven a cabo experimentos de diversa naturaleza, pero aquí lo interesante es cómo escribir el reporte precisamente de ese experimento. Bien, en clase, por ejemplo, mi alumna Lili realizó algunos apuntes, pero los tiene desorganizados. El día de hoy vamos a enseñarle precisamente a cómo organizarlos para elaborar un informe. ¿Qué necesitarán? Pues necesitarán algunas notas de experimentos que hayan hecho previamente, nuevamente sus lapiceros, sus lápices y algunas hojas o en su mismo cuaderno donde puedan escribirlo. Comenzamos. ¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con este interesante tema acerca del informe de experimentos. Para ello te recomiendo que vayas tomando nota para que no pierdas detalle de todo esto que te comentaré a continuación. Antes de entrar en materia, quiero compartirte un poco la importancia de los informes de experimentos. Cuando nosotros realizamos una labor académica, en específico científica, necesitamos darle cierta objetividad, cierta precisión, que a través de la escritura de los textos de manera formal, lograremos ese objetivo de manera más exitosa. Eso implica que el registro del lenguaje, o sea, el nivel de formalidad, va a ser mayor en este tipo de producciones, ya que es necesario que la persona que lo lea pueda comprender con toda exactitud lo que nosotros estamos queriendo informarle. Si nosotros utilizamos un registro un poco más informal, como el que utilizamos con nuestros familiares, nuestros amigos en casa, tal vez podemos dejar ambigüedad de esos espacios para que no se comprenda lo que estamos queriendo decir. Por ello, voy a iniciar ya a mencionarte cuáles son las partes imprescindibles para este tipo de texto. Cabe destacar que conforme avances en tu vida académica encontrarás que se irán modificando algunas de las partes porque se van a hacer más precisas, no es que cambie, sino serán más detalladas aún. Sin embargo, para este nivel que es secundaria, iniciaremos con las primeras. El primer elemento tiene que ver con el título. El título es súper importante porque en él la persona que esté leyendo tu producción deberá comprender qué es lo que se va a observar, qué es lo que se va a analizar, qué es lo que se va a producir a través de ese proceso que tú estás explicitando justamente en ese material. Posteriormente vas a tener a los autores. En él vas a escribir el nombre de las personas que están trabajando en él. Tú, si lo estás haciendo, tus compañeros, todos aquellos que hayan realizado el experimento. El tercer elemento tiene que ver con la introducción. En la introducción vamos a incluir algunos elementos adicionales como lo es el propósito del experimento, que es qué deseamos lograr, qué es lo que estamos persiguiendo a través de comprobar a través de ese experimento, la explicación del tema, que es como un fundamento, un previo acervo, contexto para que la persona sepa justamente qué tipo de teoría es la que estás empleando. Otro elemento que debe incluir la introducción es la importancia del experimento. Es decir, ayudémosle al lector a que reconozca cuál es el caso de estar trabajando como lo está haciendo y que no pierda el sentido de lo que está manipulando en ese momento. Otro elemento son las preguntas de investigación. En ellas nosotros vamos a facilitar todo este proceso de comprensión de qué es lo que se va a ir descubriendo, qué es lo que queremos descubrir justamente. El otro apartado es el material utilizado. En él tú debes de reconocer, debes de informar cuáles son todos aquellos insumos y enseres indispensables para que el resultado que tú obtienes también lo obtenga la persona que está leyendo tu texto. No olvides mencionar los nombres precisos del material para que no se pueda confundir quienes vayan a realizar el experimento. El siguiente paso tiene que ver con el procedimiento experimental. En él vas a anotar todos los pasos que deben seguirse de manera puntual, detallada, precisa. Es decir, si es necesario un tiempo en particular para la realización, si es una manera justa para revolver los materiales, ahí es donde lo debes anotar de manera ordenada por incisos o por números. La siguiente fase son los resultados. En ella vas a anotar justamente todo lo que tiene que ver con lo que se va observando en ese experimento. Aquí
exclusivamente registras. No es importante que menciones ni los hallazgos en tanto conclusiones, en tanto razonamientos que tú has hecho en congruencia con la teoría, sino exclusivamente lo que se observa. Porque la parte que viene, que son las conclusiones, aquí sí. Aquí tú sí vas a mencionar todo aquello a lo que llegas, qué estás encontrando, qué puedes decirnos de las preguntas de investigación, se está logrando, no se está logrando, cuáles son las dificultades, todo aquello que le pueda ayudar a la persona que te lee a entender qué es lo que te ocurrió a ti y por lo tanto evitarlo o intentarlo para que tenga el mismo fin su experimento. Finalmente, no te olvides de mencionar las referencias bibliográficas que tú consultaste para el trabajo con este material, ya que todo aquello que no se referencia, recuerda que es plagio. Si tú tomas información de alguien más, debes mencionar de dónde viene y por qué. De lo contrario, el trabajo no está bien hecho. Ojalá haya quedado claro ese apartado de informe de experimentos. Muchas gracias, maestro Mejer. Efectivamente, nos acaban de explicar cuáles son los elementos, la estructura que necesitamos para llevar a cabo el informe de experimentos. A continuación te voy a explicar cuáles son los esquemas, los pasos a seguir precisamente para llevarlo a cabo. Bien, el primer paso es que elijas notas de experimento que hayas realizado. Puede ser en cualquier clase de ciencias, ya sea de biología, física o en química. El segundo paso va a ser analizar un modelo de informe que más adelante te voy a presentar. El tercer paso es buscar información para ampliar o completar el tema. El cuarto paso es reescribir ese reporte de experimento, porque recordemos, en este momento nuestro insumo principal son esas notas que tú ya has tomado en las distintas clases de ciencias. Toma una que te llame la atención y las vamos a reescribir para darle un nuevo formato de acuerdo a lo que nos explicó el maestro Mejer. El siguiente paso es incluir gráficas, tablas o esquemas para tu informe. Recuerda que es muy importante este apoyo visual, porque así tu lector tendrá más oportunidad de interactuar con tu texto. Y por último, es presentar tu informe. Bien, vamos entonces al primer punto. El primer punto es elegir notas de experimentos que hayas realizado. Vuelvo a repetir, revisas notas que tú hayas realizado si te encuentras en primer grado, las que tengas de biología, si estás en segundo grado, aquellas que tengas de física y finalmente si estás en tercer grado, aquellas que tengas de química. Selecciona precisamente esas notas y vamos a darle forma a tu informe. Vamos ahora al segundo paso. El segundo paso es analizar un modelo de informe. Precisamente tenemos aquí un modelo de informe de experimentos. Como ya nos los mencionó el maestro Mejer, tiene una estructura y esta estructura es la siguiente. Vamos a iniciar con un título. Este título, por ejemplo, aparece como el arco iris en una probeta, es un experimento sobre la densidad en los líquidos. Posteriormente es muy importante que incluyas tu nombre como el autor, incluso puedes incluir algún dato de contacto para que el lector pueda contactarte también, si es que decides publicarlo. Posteriormente viene una introducción. En la introducción recuerda que hay que mencionar el propósito, dar una explicación y sobre todo que tú menciones cuál es la importancia de este experimento y hagas algunas preguntas de investigación. Es muy importante también en este punto que recurras a cierto material que te pueda apoyar. Por ejemplo, si estamos hablando sobre la densidad de los líquidos, pues vamos a buscar algunas fuentes que nos permitan abundar sobre el tema, de tal manera que también le demos mayor panorama a nuestro lector, que le informemos de qué se trata cada uno de estos fenómenos o de estos aspectos. Posteriormente vamos con el material. ¿Qué material estás utilizando? Los puedes enlistar. E incluso aquí recuerden que sí es muy importante que menciones la cantidad. ¿Por qué? Porque es como las recetas de cocina. También son muy en el sentido de que necesitamos ciertas cantidades para poder realizarlo. Posteriormente, ya que tienes precisamente este aspecto, es importante que consignes el procedimiento. ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Aquí fíjense que hay dos aspectos. En algunos modelos lo van enumerando, es decir, 1, vertir tal cosa, 2, mezclar, 3, etc. Otro puede ser que utilices, primero se mezcla, segundo vamos a llevar a cabo
vamos a mezclar con otros aspectos, otros productos. Posteriormente vamos a añadir el azúcar, etcétera. Ahora, para buscar la información, ya que tienes realizado precisamente este experimento, también es importante que vuelvas a recurrir a buscar esta información para que puedas ver qué fenómeno se llevó a cabo precisamente en tu experimento, qué fenómeno estás observando. Después viene precisamente también los resultados. ¿Qué resultados has encontrado y a qué conclusiones puedes llegar? Es importante que lleves a cabo diversos borradores. ¿Por qué? Porque con ellos te va a permitir ir mejorando tu texto y sobre todo que vayas verificando la ortografía y puntuación. Recuerda que que debe llevar una coherencia de tiempo, es decir, si estás hablando en pasado, todo el tiempo utilizar el tiempo en pasado y que sea una redacción impersonal, es decir, se llevó a cabo este experimento, se vertió tal cantidad de líquido, etcétera. Y como ya les había mencionado, es importante que incluyamos gráficas. Por ejemplo, aquí podemos encontrar algunos elementos gráficos que nos van a apoyar como lector precisamente para saber qué productos se van a necesitar. Y finalmente vas a presentar tu informe. En la presentación del informe es importante que ya sigas precisamente esta estructura. Muy interesante todo lo que nos comenta el maestro José Luis, ¿no lo creen? Así que bueno, en esta sección a través del tiempo quiero compartirte alguna información que seguro llamará tu atención. Fíjate que fue en el siglo XVI en Italia cuando Galileo Galilei fue el primero que aplicó de alguna manera algo muy cercano a lo que era el método científico. Él lo aplicó al área de la dinámica, no lo olvides, súper interesante. Más adelante en el siglo XVII, René Descartes, un filósofo muy importante que seguro vas a estudiar posteriormente, él hace una especificación, unas reglas para el método científico en un libro que él titula El discurso del método, no lo olvides. Posteriormente es que esto se va practicando cada vez más y aunque podemos describir el método científico en un sinfín de momentos, a mí me gustaría comentarte pues los 5 básicos, que son la observación, la creación de una hipótesis, la experimentación, el planteamiento de una teoría y la conclusión. No los olvides y seguro que encontrarás más, pero te servirá también un montón lo que te acabo de decir. Es todo. Bueno, en esta sección de palabras que inspiran, igual que como venimos trabajando, queremos compartirte algunos materiales que seguro van a ser de utilidad, te van a ayudar a comprender y a familiarizarte con el tema. La ciencia a veces es un poco difícil, creemos que puede ser un poco difícil, pero hay bastantes materiales que nos ayudan a entenderlo de mejor manera, a familiarizarnos con ello. Por eso el día de hoy queremos recomendarte un libro que es el de Los cazadores de microbios de Paul de Crieff, que es súper interesante. A mí me ayudó mucho a darle otro enfoque a la ciencia. No sé si estés de acuerdo conmigo, José Luis. No, efectivamente, porque ustedes van a poder encontrar en los distintos científicos y cómo fueron llegando precisamente a cada uno de sus procedimientos. Por ejemplo, el de Luis Pasteur. Vamos a encontrar cómo fue que llegó hasta la vacuna antirrábica. O sea, te va explicando de una manera muy sencilla, muy lúdica, vamos entendiendo todo este proceso que implica lo que ya habías mencionado hace rato sobre el método científico, cómo aplicarlo, ¿no? Pero de una manera muy detallada, muy libre, una manera muy amena de trabajarlo. Fíjate que a mí me gustó mucho porque me ayudó a entender que la ciencia es una materia o es un producto de gente ordinaria como nosotros. Finalmente tuvo dudas y quiso construir algo al respecto, ¿no lo crees? Efectivamente. Bueno, pues no nos resta más que agradecer precisamente a nuestros estimados televidentes, a nuestros alumnos que nos están viendo y darle las gracias precisamente por su trabajo. Nos gustaría mucho que nos compartieran el informe de experimentos y sobre todo que la anexen a su carpeta de experiencias. No olviden que si lo quieren compartir precisamente, más adelante va a aparecer el correo electrónico donde lo pueden realizar en su pantalla. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra emisión de Proyecto E. Muchas gracias por habernos acompañado. Si tienen algún mensaje, alguna duda o alguna pregunta, la pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias.